En el Congreso de la República, desde la bancada del gobierno se ha empezado a impulsar una ley que obligaría a las instituciones educativas colombianas a implementar en cada colegio, desde el grado preescolar hasta la media, lo que ahora mal se llamará la Cátedra de la Paz, con lo cual se quiere implementar y reforzar en las instituciones educativas colombianas el adoctrinamiento y la ideología política que hoy en día siguen desde FECODE. Lo preocupante del tema es que el objetivo de esta iniciativa, por supuesto, pretende que los estudiantes desde muy temprana edad vayan tomando partido y posición política hasta llegar a las universidades a favor de partidos izquierdistas, los mismos que tanto mal le han hecho a este país desde que Petro llegó al poder hace 3 años. Veamos un resumen del candente debate que se dio acerca del tema en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 30 de abril. Es históricamente la calificación en las pruebas en Colombia viene de mal en peor. No es un tema de la Cátedra de Paz o de unas horas más o de unas horas menos de otras materias que normalmente consideran más importantes. El tema es también si preferimos un país con unas altas notas que no se van a lograr, pero un país en guerra, con una mentalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes de la guerra sin conocer las bondades de la paz y los avances que se han logrado. Muchas gracias. Presidente, yo quiero hacer una reflexión general sobre este tipo de proyectos. Nadie puede estar en contra de la paz, discusión que se ha dado tantas veces, pero lo que no puede terminar pasando es que la incorporación de estos instrumentos termine convertidas en la materialización de una doctrina de división política en este país con la excusa de cátedra de paz. Aquí están incorporando en parágrafos del artículo 4 la posibilidad de los convenios con ONG para la sensibilización en las cátedras de paz. ¿Acaso ya no es suficiente el contenido que puede dar el Ministerio de Educación? ¿Acaso ya no es suficiente el lineamiento? Es decir, le vamos a entregar sin control alguno las posibilidades para que inclusive cuando hemos tenido desde las cabezas del Estado en las largas discusiones, recuerdo mucho la discusión nacional sobre el sí y el no en la paz, que terminaba diciendo el mandatario de turno, los enemigos de paz eran los que estábamos al frente. Y si eso es lo que vamos a terminar trasladando al aula de clase, a mí sí me da mucha pena. Yo no puedo estar en favor de un proyecto de esta naturaleza. Todo termina teniendo una desviación y aquí terminamos entregando esos instrumentos que además ya hoy existen para que terminen, valga la aclaración y la redundancia, instrumentalizando unas doctrinas que le convienen a un sector político de este país. Tengan todo el cuidado con este tipo de proyectos. Gracias, presidente. En tono menor, como dicen por acá. Se nota que algunas personas hacen observaciones de qué es lo que puede suceder en un aula escolar y tal vez nunca han ejercido la docencia. La Ley General de Educación permite que a través de los proyectos educativos institucionales llamados P de Parrado, E de Ernesto, I de Inteligente, se llaman PEIs, y a través del PEI la institución educativa es autónoma para generar sus propios pénsules independiente de los lineamientos que vengan del Ministerio de Educación Nacional. Doctor Parrado, usted es muy inteligente, usted sabe que estaba haciendo alusión a la intervención que previamente hice. Y usted dice que como nunca hemos estado en un aula de clase, pues un poco que cómo nos atrevemos a opinar o a plantear esto. Mire, no hay que estar en un aula de clase para entender que los parágrafos del artículo 4 y del artículo 10 le están entregando toda la posibilidad de la administración de esta cátedra a organizaciones comunitarias y ONG. ¿Y por qué? ¿Cuál es la? Léalo, señor. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la selectividad de decir quién es el que va a manejar esos conceptos dentro del aula de clase? Léalo, doctor Parrado, no me diga a mí que no, que yo tengo el proyecto aquí en mis manos. Y así como usted lo está planteando, es lo que van a llevar al aula de clase.
dice usted, en virtud de la paz aprobemos el proyecto, o sea que quienes tenemos objeciones estamos en contra de la paz. Bueno, pues entonces plantea muy mal usted la discusión y yo me niego a poder aprobar un proyecto con esa naturaleza. Presidente, mire, yo voy a dejar una reflexión en la plenaria de la Cámara, con todo el respeto de mis colegas. Creo que este tipo de proyectos de ley requieren una votación nominal, una votación donde se permita dar un debate profundo de cada una de las proposiciones. Porque lamentablemente en nuestro país, como muy bien lo decía el representante Cadavid, acá ustedes se encargaron de graduar a enemigos y amigos de la paz, y eso no es así. En este país todos queremos la paz. Obviamente la cátedra de paz ya existe desde el año 2014. Acá se quieren reformar unos alcances. Pero dígame, presidente, si nosotros desde el Centro Democrático vamos a tener confianza en FECODE y en los profesores que ya tomaron una posición ideológica y política a favor del pacto histórico y se declaran incluso enemigos políticos del Centro Democrático. Eso no puede pasar en un sistema educativo, eso no puede pasar en una democracia, porque los docentes son contratados. ¿Para qué? Para que formen a sus estudiantes, para que no adoctrinen a sus estudiantes. Y lamentablemente el proceso de paz entre Santos y las FARC, porque acá recuerden muy bien que el plebiscito ganó el no y este Congreso lo aprobó vía proposición, lamentablemente lo han utilizado para instrumentalizar a los niños, a los jóvenes de nuestro país. Pero es precisamente por eso, porque el pueblo colombiano reconoce a este sector político como un promotor de estar recortando las garantías del pueblo colombiano y estar vinculado incluso a situaciones de criminalidad supremamente penosa en el país. Y por eso es importante, tal vez para algunos que les tenga que dar predicciones y ahora pretenden montársela a los maestros. Eso finalmente, esa posición ojeriza contra los maestros, es finalmente una ojeriza, básicamente es porque los maestros siguen por la vía democrática y no por la vía de la motosierra como los amigos del representante. Entonces creo yo que es necesario también responderle, porque trayendo esa discusión, diciendo que supuestamente le está contribuyendo a este proyecto de ley, nos está poniendo ahora en tela de juicio es el papel de aquellos maestros y maestras que serían los responsables principalmente de implementar este tipo de cátedras. Yo no comparto ni acepto que de manera sinuosa congresistas y de partidos políticos estén estigmatizando al magisterio, que bastante mayoría de edad tienen los maestros y maestras para definir si prefieren tener simpatías políticas con los que están por la muerte o con los que estamos por la paz. Nosotros, presidente, lo decía el representante Cadavid, como cualquier colombiano estamos a favor de la paz. La cuestión, presidente, es que teníamos una posición concreta a propósito de los acuerdos de La Habana, porque considerábamos que ese mensaje de impunidad que estaba enviando el gobierno nacional de ese entonces podría generar otras violencias hacia futuro, y lamentablemente, señor presidente, el tiempo nos está dando la razón. Esos elementos de impunidad han sido fuentes de nuevas violencias, han sido parteras de nuevas violencias. Pero más allá de eso, estábamos hablando con el representante de Olsey, señor presidente, sobre la posibilidad de eliminar un par de parágrafos, el parágrafo del artículo 4 y el parágrafo del artículo 10. Porque como decía el representante Espinal, esta cátedra ya existe. Lo que nosotros no queremos, señor presidente, es que haya una instrumentalización política del tema de la paz. Y presidente, que no quede un mensaje equivocado, en el Centro Democrático respaldamos a los profesores. Lo que no nos parece, señor presidente, es nuevamente la politización de un gremio que, a pesar de que este gobierno acabó con su sistema de salud, hoy sale a apoyarlo. Y sale a apoyar que eso que hicieron con su sistema de salud, donde los utilizaron como conejillos de indias, lo vayan a implementar para toda la sociedad colombiana. Entonces, naturalmente, señor presidente, respetamos a los maestros, pero nos oponemos a esa politización de un gremio que pone por encima de la política, por encima